He aprendido cosas a lo largo de este año con esta serie de los 10 mandamientos realmente importantes. Creo que en general tenemos un poco aparcado el Antiguo Testamento y muchas de sus enseñanzas que son tan importantes. Entre ellas esta. Bueno, pues hoy llegamos al número 10. Así que creo que también descubriremos cosas. Es muy interesante darse cuenta. No hay ningún código legal en el mundo, ninguno, que legisle los pensamientos. Ninguno. Es que eso no se puede, de momento. Yo supongo que ya habéis oído algo de investigaciones que se están haciendo. Hay mucha gente trabajando en esto para poder averiguar lo que pensamos y hasta para poder manipularlo. Pero de momento no hay nada de eso, así que no hay ninguna ley en el mundo que contemple juzgar, valorar los pensamientos, pero Dios sí puede. Bueno, pues vamos a leer de nuevo los 10 mandamientos. Hay uno que tiene una pequeña diferencia en Deuteronomio 5, pero vamos a leer el texto de Éxodo y de nuevo recordamos que esta ley, como todas las leyes que se hacen en este mundo, tiene un preámbulo, una razón de ser, unos motivos. Y en este caso los motivos son su origen y la relación que tenemos con el origen de la ley. Éxodo 20, versículo 1. Y dice así, y habló Dios. Eso es el arranque de la ley. Lo dijo Dios, no lo dijo Moisés, ni lo dijeron los jueces de Israel, lo dijo Dios. Habló todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. O dicho de otra manera, yo soy el único y el supremo, el Dios todopoderoso, y además soy tu Salvador. Primer mandamiento, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Sabéis que los 4 primeros mandamientos tienen que ver especialmente con Dios y sobre todo porque eso es lo más importante o debe ser lo más importante en nuestras vidas, como recuerda el Señor Jesucristo cuando hace ese resumen magistral de la ley. No tendrás dioses ajenos delante de mí, falsos, porque solamente hay un Dios. Segundo mandamiento, versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es, como sabéis, el mandamiento más desobedecido. Tercer mandamiento, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En el texto de Deuteronomio, el final de este mandamiento es distinto. Recuerda la liberación del pueblo, que fueron esclavos y los sacó él de Egipto. Así que en este mandamiento, como se percibe perfectamente, Dios deja muy claro que la mayor parte de nuestra vida es trabajo
pero también deja muy claro la necesidad de dedicar un tiempo para Él, dedicar un tiempo para recordarle como estamos haciendo en esta mañana. Y así termina la primera tabla, aquella que el Señor Jesucristo resume diciendo, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos capítulo 12, «Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, solamente hay un Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas». Este es el principal mandamiento. Y cuánta necesidad tenemos de reflexionar en esto. Vivimos en un mundo atestado de mensajes, de noticias, de novedades, de imágenes. Tenemos mucha necesidad de pensar en esto. Y entramos en la segunda tabla que hoy terminamos. Quinto mandamiento, versículo 12. La familia. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto mandamiento, la vida. No matarás. Y en su día recordamos que este mandamiento viene a decir, y además las palabras que se emplean según los expertos, y nada más hace falta recorrer un poquito los capítulos siguientes y ya se entiende perfectamente, no matarás personas injustamente. Creo que esa es la idea. No asesinarás personas. No incluye los animales y tampoco elude la pena de muerte, porque en el capítulo siguiente ya aparece. Séptimo mandamiento, la familia de nuevo. En este caso, los esposos. No cometerás adulterio. Octavo mandamiento, la propiedad. Versículo 15, no hurtarás. Noveno mandamiento, la lengua. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Resumiendo, el Señor Jesucristo estos 6 mandamientos, no he leído el 10º, como sabéis. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos 2. Dios absolutamente presidiendo nuestra vida y el prójimo, los otros, y los otros empiezan por la familia, los otros como si fuéramos nosotros mismos. Sí, ya hemos dicho varias veces en esta serie que los mandamientos no son para salvarnos, son porque somos salvos. También que no somos capaces de cumplirlos completamente, eso está más allá de nuestras posibilidades, pero eso de ninguna manera nos coloca en la situación de decir, bueno, como esto es imposible de cumplir, pues mira, déjalo estar. Pues no, son nuestra referencia, nuestra meta, nuestro desafío de cada día. Y están por encima de cualquier otra norma. Y vamos con el mandamiento de la mente, del pensamiento. Versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Aquí entramos en ese terreno en el que no puede entrar ningún legislador de este mundo. Entramos en un terreno que solo Dios puede entrar. Pero es un terreno que en realidad abarca todos los mandamientos. Venid conmigo al capítulo 15 del Evangelio de Mateo. Mateo, capítulo 15. Mateo, capítulo 15, versículo 16. Fácil de recordar, 15, 16. Mateo 15, 16. Hasta el versículo 20. Mateo 15, 16 al 20. Y dice el Señor aquí, Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento, es decir, no lo entendéis, no lo comprendéis, no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, pero todo lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón
salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Como veis, en este versículo 19 están todos los 10 mandamientos, están aquí. Si os fijáis bien y los repasáis, veréis que están todos. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Dicho de otra manera, todo lo que hacemos surge de nuestra mente. Esta semana, yo no sé dónde, creo que fue en el Facebook, yo vi algo que publicó Keila acerca de esto. Es decir, nuestra conducta empieza aquí. Primero pensamos, después lo elaboramos aquí, después se traduce en hechos y muchas veces los hechos acaban traduciéndose en costumbre, es decir, en nuestro comportamiento, en nuestra conducta. Así que los pensamientos, nuestra mente, es en realidad el lugar más importante porque es donde se gesta todo lo que hacemos, todo lo que decimos. Generalmente lo que pensamos después son palabras y después son hechos. Y si los hechos se van acumulando, terminan siendo costumbre. Entonces, un texto más. Salmo 139. Y aquí nos encontramos con la razón por la cual Dios legisla acerca de esto. Salmo 139, los primeros 4 versículos. Efectivamente, ningún código legal de este mundo puede legislar el pensamiento, porque el pensamiento puede imaginarse. ¿Cuántas veces habéis dicho, ya sé lo que estás pensando? Muchas. Y a veces, con razón, a veces hemos dado en el clavo. Ya sé lo que estás pensando. ¿Estás pensando qué? Oye, pues sí. ¿Cómo lo sabes? Pero todo, pues todo no. Y todos sabemos cuántas veces nuestros pensamientos divagan por territorios que preferimos que los demás, por descontado, ni lo adivinen ni lo sepan. ¿Qué terreno el de nuestros pensamientos? Si Santiago dice que la lengua es un fuego, los pensamientos es todavía más que la lengua. Porque muchas de las cosas que pensamos no llegamos a decirlas, pero circulan por aquí. Pero, Salmo 139, 1 al 4, dice el salmista, en este caso es David: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Esto también hace falta pensarlo, también hace falta reflexionarlo. Yo decía antes que qué necesidad tenemos de reflexionar en quién es Dios y qué somos nosotros para Él. Pero también debiéramos reflexionar en esto. No hay nada que yo piense que no esté como un libro abierto delante de Él. Nada. No hay nada que yo esté planeando que a lo mejor no llega a ser nada, pero sí que está aquí, que no esté delante de Dios, como un libro abierto. Antes de que yo diga, ya sabe lo que voy a decir. Y cuando estoy pensando, también. Creo que no es para que estemos torturados por decir, pues Dios sabe que estoy pensando esto. No, es que realmente es así. Recordad que el Señor Jesucristo, cuando hace el resumen de la ley, dice algo que al principio nos desconcierta un poco. Él resume la ley en 2 mandamientos que son resumen a su vez de estas 2 partes de la tabla, y los 2 son amar. Y el apóstol Pablo, refiriéndose a la segunda parte de la tabla en este caso, en la carta a los Romanos capítulo 13, dice que el resumen de la ley es amar. Entonces, esto cambia las cosas completamente. Pero claro, todo tiene un proceso.
Si nosotros recordamos quién es Dios para nosotros, hace un momento recordábamos, Él es no solo el creador de todo cuanto existe, no solo el creador, sino que es la energía que lo mantiene funcionando. Pero además es nuestro Salvador. Y además, bueno, lo hemos dicho bastantes veces en esta mañana, y además, confiados en sus promesas, es decir, en su palabra, que es veraz siempre, estamos esperando. Estamos esperando su regreso a esta tierra en la persona del Señor Jesucristo, o estamos esperando, como comentaba antes José Carlos, creo que era, estamos esperando, vente para acá. Vivimos en tránsito en esta vida. Así que, en realidad, todo lo que somos y todo lo que tenemos está en las manos de Dios. Y no solo eso, sino que somos un resultado de su amor. Amor manifestado en la entrega de Jesucristo en nuestro lugar. Eso quiere decir, o debiera decir, que lo que pensamos y decimos y lo que hacemos se proyectase en eso nuestro sentimiento de, Señor, tú ya sabes que soy imperfecto, pero es que has hecho y haces tantas cosas por mí que ¿cómo no voy yo a hacerlo así? ¿Cómo no voy a reconocerte? ¿Cómo no voy a amarte en ese sentido? El amor hacia Dios, como recuerda Juan 15, es obediencia. Así que cuando pensamos, ¿cómo voy yo a estar pensando esto si el Dios de la gloria, el Señor de mi vida, mi Salvador, lo está escuchando, lo está viendo? Eso seguramente nos ayudaría mucho a modificar nuestra manera de pensar. Recuerdo una frase que habréis oído ya muchas veces porque es una frase clásica de uno de los llamados padres de la Iglesia, es decir, de uno de los notables de los primeros tiempos de la Iglesia, que dijo algo así como que él no podía impedir que viniese un pájaro y posase en su cabeza, pero desde luego que podía impedir que se hiciese un nido allí. Esto es la idea. No podemos impedir que por nuestra mente pasen pensamientos, pero sí que podemos impedir acariciarlos y dejarlos que se desarrollen. Eso sí que podemos. Vamos al diccionario de la lengua española, porque es que el mandamiento empieza diciendo no codiciarás. Y el diccionario de la lengua española define codiciar. También hemos buscado desear, porque codiciar lo define como desear con ansia, o sea, desear mucho, con todas las ganas, y desear lo define como aspirar con vehemencia al conocimiento, posesión o disfrute de algo. Fijaros que en el mandamiento se describe todo lo que es el prójimo, todo, su familia, sus posesiones, su prestigio, todo. Anhelar que acontezca o deje de acontecer algún suceso, sentir apetencia sexual hacia alguien. Y yo también he incluido la definición de envidiar, tristeza o pesar del bien ajeno, deseo de algo que no se posee. Y bueno, en esto hay muchas ilustraciones, pero si queréis una sencilla y que seguro que os suena, pues vamos a Génesis capítulo 3, porque ahí empezó todo, es decir, todo lo malo. En Génesis capítulo 3 empezó el desastre de la mente y de la vida en esta tierra. Empezó ahí. Y en Génesis capítulo 3, en el versículo 6, después que el diablo desarrolló su magnífica publicidad para desobedecer a Dios y arruinarles la vida, dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y ya no hubo contención posible.
Pero fijaros que esto es todo un ejercicio de pensar. En ese momento, es evidente, no pensó sobre todo que estaban allí con todo lo que necesitaban en el grado más perfecto posible. No, que Dios nos ha mandado que no. No, en ese momento la buena publicidad, mala, pero digo buena porque alcanzó su objetivo, del diablo, le hizo cambiar la perspectiva. Y de momento en su mente dijo, oye, pues es verdad, qué buena pinta tiene ese fruto. Es verdad. Eso tiene que estar buenísimo, tiene que estar buenísimo. Pues, y además de eso, fíjate lo que yo voy a conseguir con él. Esa era la parte mala del anuncio, la mentira. E inmediatamente... Pero veis que hay un proceso, ¿no? Hay un proceso de pensar, de reflexionar, de decidir, y todo eso ocurre aquí. Y después lo hace. Y hay bastantes más ejemplos, pero nos quedamos ahí solamente, más que nada porque el tiempo va pasando y cuando pasa el tiempo ya empezamos a dejar de atender y ya estamos pensando mucho, este se está alargando y hay que marcharse. Bueno, en todo caso, volvemos un poquito sobre el mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, y la casa incluye todo lo que tiene. No codiciarás la mujer de tu prójimo o el marido. No codiciarás sus trabajadores, su siervo, su criada, su buey, su asno. Este mandamiento está elaborado en el ámbito de una cultura, sobre todo agrícola y ganadera. Ni cosa alguna de tu prójimo. No desearás nada de lo que tenga tu prójimo. No empezarás a poner en marcha tu pensamiento en relación con lo de tu prójimo. Yo supongo que ya os habéis dado cuenta, y lo hemos mencionado más de una vez, que en la segunda tabla hay 3 mandamientos que tienen que ver con la familia. El primero es el 5.º mandamiento, el mandamiento para los hijos: honra a tu padre y a tu madre. El segundo es el 7.º mandamiento: no cometerás adulterio. Y el tercero es este: no codiciarás la mujer de tu prójimo o el marido de tu prójimo. Así que hay que ver la gran importancia que Dios da a la familia, porque la familia es una institución no que ha sucedido en la sociedad a una cierta altura, como nos quieren hacer creer. Nos quieren hacer creer que a una cierta altura surgió y, bueno, todos sabéis perfectamente, en este momento es la institución humana más acosada, la familia, porque en este momento, en nuestra legislación, en la nuestra, la de aquí, familia ya es casi cualquier cosa. Está abierta todavía a más cambios y los habrá. Yo estoy seguro que sí, que los habrá. Yo creo que no va a pasar mucho tiempo en que las ya están empezando. Ya ha habido algunas sentencias judiciales que ya abren un poco la puerta. Pues poco a poco llegaremos a tener en nuestra legislación pues contemplada las familias polígamas. Seguramente que sí. Y eso no se sabe aún hasta dónde puede llegar, pero hasta dónde ha llegado ya lo sabemos. Bueno, pues la familia no ha surgido y, por lo tanto, en cada época de la historia se va adaptando a lo que quiere la gente, porque eso es lo que se legisla, no hay ninguna norma de referencia. Pues gracias a Dios por tener los 10 mandamientos, que son una norma de referencia porque es la norma de Dios. Yo sé que habéis oído muchas veces discursos o habéis leído de la gente que legisla, de los legisladores y de los que lo aplican, de los jueces y de los políticos, pues diciendo que qué importantes son los valores. ¿Pero los valores de qué? ¿Quién marca los valores? ¿Quién pone las referencias? Solo Dios puede poner referencias inamovibles. La familia es creación, diseño, voluntad de Dios. Y las violaciones de la familia son culpa nuestra. Ahora vamos a ver 2 aspectos para, digamos, arreglar, corregir los problemas de nuestra mente.
Volvemos al Salmo 139. Este es un salmo que merece la pena dedicarle tiempo. Salmo 139, como toda la Escritura. Pero este salmo tiene algunas cositas ahí muy interesantes. Salmo 139, versículos 23 y 24. Cómo se corrige la tentación de dejar volar nuestro pensamiento y orientarse como le dé la gana. Versículos 23 y 24, los finales del Salmo. Dice el salmista aquí: examíname, oh Dios, que ya ha dicho al principio que sabe que lo hace, y conoce mi corazón, es decir, mi mente, lo que yo pienso, lo que yo decido, lo que yo anhelo. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. O dicho de otra manera, si en mi mente se está gestando algo que después va a traducirse en hechos que te deshonran, que te desobedecen. Y guíame en el camino eterno. Romanos 12. Romanos 12 es más directo. Hay algún texto más, pero creo que este nos puede ayudar mucho. Romanos, capítulo 12, posiblemente la parte más conocida de este capítulo 12 de Romanos. Y dice Pablo en el versículo 2, no os conforméis o no toméis la forma o no os adaptéis a este siglo. O dicho de otra manera, no os acopléis, no estéis lo mismo en la forma de pensar, de hablar y de vivir como la sociedad en medio de la cual estáis. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Creo que esto podemos elaborarlo de la manera siguiente. Dejad que la palabra de Dios meditada en vosotros cambie vuestra manera de pensar. Y vuestra manera de pensar esté adaptada a lo que Dios quiere, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, porque en su palabra está. Pero esto, naturalmente, requiere una tarea: la renovación de lo que entendéis, de lo que pensáis, de lo que reflexionáis. Y naturalmente lo que pensamos y reflexionamos tiene que tener una referencia, una razón de hacerlo, un porqué y un para qué. Si nuestra reflexión se basa solo en lo que nosotros entendemos que son nuestros intereses, pues la cosa no va a ir bien. Pero si nuestra reflexión está iluminada por la palabra de Dios, ese final del Salmo 139, guíame por el camino eterno, esto supone un contacto con lo que Dios quiere, con lo que Dios ha dicho, que no está tan lejos. Y entonces parte de reconocer nuestra debilidad, nuestra incapacidad de hacerlo por nosotros solos y buscar la orientación de Dios para nuestros pensamientos, porque ahí empiezan nuestras acciones. Un texto más para terminar, en Primera de Pedro, que toma prácticamente la misma idea de Pablo. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1, 13. Pablo aquí, lo que dice Pablo en Romanos 12, prácticamente es lo que dice aquí Pedro, pero de otra manera. Dice Pedro aquí: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Claro, si nos situamos en la época, sabéis que la gente vestía túnicas, y las túnicas se sujetaban pues con un cinturón para ceñirlas, para que no se las llevase el viento. Entre otras cosas, quizá la definición habría que profundizarla un poco más, pero sencillamente sujetarse la ropa, nada más. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Y eso qué es? Pues está en la misma línea de lo que dice Pablo, de no adaptarse a la manera de pensar de este mundo, sino renovar nuestro pensamiento con la palabra de Dios, para que la voluntad de Dios sea la que presida
en nuestros pensamientos. Con lo que dice Pedro aquí, toma otra orientación porque nos trae otra razón, otra motivación. Dice Pedro aquí, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, dicho de otra manera, lo entendéis bien. Es que a veces las cosas esenciales no son tantas y las tenemos bastante claras. Cada vez que celebramos la mesa del Señor decimos que recordamos hasta que Él venga. Es decir, que estamos recordando, pero estamos en tránsito y sabemos que nuestro recuerdo es nada más que temporal. Va a ser sustituido, lo que recordamos va a ser sustituido por su presencia. Bueno, pues Pedro viene a decir algo así. Esperad cuando Jesucristo sea manifestado. O dicho de otra manera, nuestra vida no es una vida cualquiera, no es una vida como todas. No es una vida que va transcurriendo el tiempo, que queremos conseguir ciertos objetivos en nuestra vida, generalmente objetivos materiales, pero no solo esos, hay otros objetivos. Por ejemplo, sabéis que el gran objetivo hoy en nuestra sociedad es pásalo bien. Se le puede llamar de muchas maneras, pásalo bien. O sea, pásalo lo mejor posible porque la vida es breve y hay que aprovecharla. Sí, antes se nos decía esto mismo. Por si acaso no vaya a ser que se te acabe la vida y no te lo hayas pasado bien. Pásalo bien. Esto es lo que preside las vidas en este mundo y muchos de los desastres familiares tienen que ver con esto. Tú, ¿por qué tienes que aguantar? Pásalo bien. Disfruta de la vida. Pásalo bien. Bueno, pues nuestra percepción tiene que ser completamente distinta, sometiéndonos a la voluntad de Dios, pero teniendo delante la grandiosa esperanza que Él ha puesto en nuestras vidas por su gracia. No es nada nuestro, pero gracias a Dios que nos ha hecho su pueblo y nos ha dado esperanza eterna. Así que eso también ha de servir para sujetar nuestros pensamientos. Nadie, excepto Dios, va a entrar en nuestros pensamientos. De hecho, en la máxima intimidad de nuestra vida, solo Dios sabe lo que pensamos muchas veces. Nadie, ni las personas más cercanas lo saben, pero Dios sabe. Y si ese Dios que sabe lo que pensamos, que quiere lo mejor para nosotros y que además pone delante de nuestras vidas no un deterioro progresivo físico, que sí que lo hay, y se acabó, sino que pone delante de nuestras vidas la gloriosa esperanza de ir a su presencia. Así que dejemos llenar nuestra mente de las grandiosas verdades que la Escritura nos enseña e iluminados por su palabra y motivados por la esperanza que ella trae a nosotros, sujetemos nuestros caballos briosos de nuestros pensamientos. Oremos. Señor y Padre nuestro, qué poca valentía tenemos muchas veces para amarrar nuestros pensamientos. Señor, perdónanos porque muchas veces nuestros pensamientos te ofenden, te desagradan y además van dañando nuestras vidas. Ayúdanos a sujetarlos con tu ayuda, con tu poder en nuestras vidas, con tu palabra influyendo, a sujetar los rencores, los odios, los deseos indebidos. Señor, nosotros solo no podemos, bien lo sabes, pero con tu ayuda podemos. Y Señor, te pedimos que nos ayudes a cada persona que está aquí en esta mañana, según sus necesidades. Ayúdanos a controlar nuestros pensamientos, llenándolos de tu palabra y de la maravillosa esperanza que hay delante de nosotros. Te damos gracias por este tiempo dedicado a reflexionar
en las normas morales supremas que son las tuyas, como hemos hecho a lo largo de este año. Te damos gracias también por haber reflexionado en la esperanza que tenemos delante de nosotros. Ayúdanos a levantar nuestra cabeza, a mirar a lo que esperamos con seguridad, con gozo, darte gracias, alabarte y llenar nuestros pensamientos de ti. En el nombre de Jesús.